Dear Lord, Querido Señor, as we mientras handle tratamos estos these temas sensitive delicados subjects tan so close cercanos to a the la ley Sunday dominical, law, as we look mientras at miramos why por this qué esta is es una a history historia of de failure for falla para el feminism, feminismo, we ask that te you pedimos que teach nos us. enseñes, Teach us how enséñanos a to ver la view actualidad, current events, how to a view ver la politics. política. They are so central to the great Son tan controversy. May centrales we en la gran understand controversia more. que entendamos Please be correctamente. with Por favor, us, acompáñanos, teach us, enséñanos, guide us, and may guíanos we y haz que trust you. confiemos en In ti. En el Jesus' nombre de name, Jesús. amen. Amén. I want to start with a little bit of an Quiero empezar con un exercise that ejercicio I've que quería wanted to hacer do desde hace for tiempo, some time now, but never had pero nunca tuve willing participantes participants dispuestos en el of the foro. forum. So Así I que think creo we que all todos know sabemos what a I qué mean me when I refiero say a cuando word digo una association. asociación de That palabras. game where Ese juego en el que someone alguien says a dice una word palabra y and tú tienes que you have crear to una create imagen a mental. mental picture, and you have to let it be Que kind sea of organic. orgánica. Just hear the word, have a flash of Oír a la picture, palabra and y then tener once un you have the flash de una picture, you're not imagen, really una vez allowed que to tienes la alter it. imagen, no se te Do permite people know what realmente I'm talking alterarla. about? Does La gente anyone sabe not de know lo que what estoy I'm talking hablando. about? If there's no hands, I'm going to assume Hay alguien que no everyone sepa de knows qué what estoy I'm hablando. Si no hay talking about. manos, voy a suponer que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. So if I was Si yo to dijera say algunas some words palabras, and you to tendrías have esa that imagen mental mental. picture. If I Si was to yo say dijera tree, árbol, picture a tree. House, imagina un árbol, casa, una flor, flower, Dios. God. So maybe Tal this vez would have worked esto a hubiera few funcionado hace years unos ago a años little un bit poco mejor. better. But when Pero I cuando say digo God, Dios, what's the ¿cuál es visual la that's imagen created? que se crea? So don't No answer that respondas a eso now. ahora. It's just Es without sin going volver a back in time entrar y to tratar de alter the alterar la image imagen once it una vez rises. que se levanta. I'll keep Voy a going. seguir. Moon, Luna, book, libro, fry pan, sartén, goddess. diosa. What I've wanted to do He is querido ask preguntar a people, la if gente, you si take the tomas mental la picture imagen you mental had when I said que has God, tenido cuando dije Dios and the mental y la imagen picture mental when I cuando said dije goddess, diosa and you put y las them pones side by una side al in lado your de la brain, otra en tu cerebro, calculate calcula approximately the age aproximadamente difference la diferencia de between edad the two entre las pictures. dos imágenes. It's the age I want to Es la see. edad que quiero ver. So the picture of God, La imagen de Dios, I'm not saying no estoy the diciendo Christian el God, Dios could be cristiano, Thor podría ser for all I really Thor, care, por lo que no me but just importa, God, pero and solo then Dios. the mental Y picture luego la of imagen mental goddess. de la diosa. Did anyone not have ¿Alguien an no age tiene una difference? diferencia de edad? Does anyone want to play ¿Alguien quiere jugar ball a la with pelota conmigo? Graham? Brian. My mind went to when you said God, Mi mente picture fue, of something we've seen cuando tú has from dicho Dios, una imagen de like algo Desire of que Ages. You hemos know where you visto get your pictures there of Desire of del deseo de Ages. todas las gentes. Ya sabes, de Glow donde sacas tus around imágenes allí, del Jesus deseo de in a todas las robe. gentes. Este So, brillo alrededor de Jesús en una quite young. túnica, bastante And when you joven. said goddess, I Y had cuando has dicho diosa, a similar young image. yo tuve una imagen Of joven, a- similar, what was like Cleopatra or someone like that. de alguien como Cleopatra o alguien así. I think it's cheating to use Jesus. Sin then. embargo, creo que es una trampa usar a Jesús. I'm not looking for the incarnation. But No I see busco la your point. encarnación, pero veo tu punto. I could see what happened there. Puedo ver I lo que can't ocurrió fight with allí. what was No puedo the luchar picture con there, lo que Rose. fue la imagen que Whatever surgió, Rose. Does anyone want to confess lo que or sea que have haya an age difference? surgido. ¿Alguien quiere confesar que tiene una diferencia de edad?
I had an age difference. Tenía una Oh, sorry, diferencia de edad. I should have put it Lo siento, in the debería thing. haberlo puesto en el chat. All good, Lynn. You had an age difference. Todo How bien, many Lynn. years ¿Tenías did you- una diferencia de edad? ¿Cuántos años crees? Well, Bueno, God, para the picture Dios was la like imagen the era white como flowing beard type barba thing, so very blanca old, que so fluye, maybe 60s, muy viejo, 70s, tal vez 80s. 60, But 70, and then 80 the años. goddess Y la would have diosa been probably tendría probablemente 30s to entre 40s, 30 y so quite 40 a años. Una significant diferencia age de edad difference. bastante significativa en realidad. And it wasn't Y what I no era lo que yo wanted to quería think. pensar. It was like trying Era to como let my intentar que mi mind just mente lo think it pensara without sin correcting it. corregirlo. So Yes, Sí, I lo I entiendo. understand. James, you had an James, age has tenido una difference. diferencia de And edad I'm y assuming the asumo other que las hands otras as well manos are también all están indicating the indicando age la difference. diferencia de edad. Similar to her, but Parecido not a so ella, old. pero no tan Or, viejo. with God, it's Con Dios younger, middle es aged, más joven, de mediana edad. the females Y la are probably mujer just a bit es younger, probablemente maybe un 10 poco years or más so. joven, tal vez So- 10 I would- años más o menos. 20s and 50s rather Entonces, than 20 like 30s y and 50 60s. años en lugar de 30 y Yeah, 60. like that, Sí, yeah. Was that the same for you? fue lo Brody? mismo para ti, Brody. I think I had about a Creo que 50 tenía unos age 50 años de difference in diferencia de edad allí. Catherine? ¿Catherine? Yeah, about 50 years for me. Sí, as well. unos 50 About a años para mí 30-year-old, también. goddess Y una and diosa probably de 80 for 30 the años y older man on the probablemente throne. 80 años para el hombre mayor en el trono. Now, obviously, no one did this. Ahora bien, obviamente to nadie me as me hizo esto without a surprise, sin but in sorpresa, investigating my own pero al brain, investigar I mi would propio say I'd have cerebro, about a diría 40-year que age tengo una gap diferencia de unos 40 between años what just comes up entre lo que when I surge think of cuando God pienso en Dios versus y what lo que comes up when surge I think cuando of a pienso en una goddess. diosa. And that's not Y all eso no está Christian-based, basado en el that's Greek cristianismo, mythology está based, basado en la that's just mitología cultural. griega, Unless es you cultural, start thinking, a menos que empieces a of a goddess and empieces a pensar people en una think diosa y la gente old- piense en old woman. una I think what anciana, they're doing, that is they're lo que tending hacen to- es, I think creo their que brain su has cerebro switched ha out cambiado goddess for diosa witch. por bruja, But when pero you keep cuando it lo as God mantienes versus como goddess, Dios versus then diosa, then what entonces I've lo seen que he in visto my own en mi propia experience, in other experiencia people I've y en la de spoken otras to, personas for the con las vast que he hablado, majority, it's para la gran about a mayoría 40, es una brecha 50 de year age 40 a gap 50 años de between the edad mental picture entre la of imagen mental de a una goddess and diosa the mental y la picture of a imagen god. mental de un dios. I've wanted Y he to querido do hacer this to esto I guess just to para make hacer the el point of what punto we're de lo que doing estamos when haciendo when we critique the cuando terms criticamos that los we use in términos this que movement, usamos en este movimiento, when cuando we critique criticamos el lenguaje, language, where cuando we nos call each llamamos other brother hermano y and hermana, sister, o or alguien someone es an una aunt, tía o or es he un is an anciano, elder, even aunque if no he's esté not ordenado. ordained. All of that Todo language ese that lenguaje que has at tiene en its su root, raíz, whether it's ya sea subconscious or subconsciente o consciente, subconscious or conscious, subconsciente o a consciente, gendered una root. raíz What we are de doing género. Y lo que estamos as a haciendo movement como and as movimiento leadership y como is- liderazgo it is es psychological una warfare. guerra It is psicológica, mind games, son juegos because mentales, the problem porque el is not problema in no the está en los terms términos, so much, or the terms ni en themselves. los The términos problem is in our mismos, brain el wiring. problema está en el It's- cableado de nuestro it's how cerebro, we're wired. es como estamos And our conectados. issue with these Y nuestro terms problema con is estos términos how es that cómo eso impacta psychologically psicológicamente impacts with con inbuilt nuestros cultural prejuicios biases. culturales I don't incorporados. think that how we picture No creo que la a God forma as en que nos older is all imaginamos a un Christian Dios de based. mayor de It's edad just tenga una base cultural. cristiana. You could Es cultural. watch a Hollywood Puedes ver movie una and película get de the same Hollywood y idea hacerte la about misma God and a idea sobre un goddess. dios y una But it diosa, also shows pero us también what nos culture muestra lo que la worships in cultura men adora versus en what los culture hombres worships in frente a women. lo que la cultura It adora en las shows mujeres. why culture treats Muestra older por women a qué la certain cultura way, trata a las while mujeres mayores culture de una tends to manera ignore the determinada, voices mientras of que la older cultura women, tiende a ignorar whereas las voces sees de the las voices of older mujeres men as mayores. being associated Mientras with que considera que las power and voces de los hombres wisdom. mayores se asocian con el poder It y has la so many sabiduría. deep-set Tiene cultural muchas implicaciones implications. culturales So profundas. it's
Me fascina que las personas del movimiento sigan sintiéndose atacadas o se opongan cuando les pedimos que dejen de decir hermano o hermana, especialmente cuando las mujeres dicen, por favor, deja de llamarme hermana. Creo que es muy misógino y francamente abusivo no escuchar los términos con los que alguien desea ser llamado. Pero lo que todos hacemos es intentar luchar contra ese cableado de nuestros cerebros. Y algunas personas me han preguntado sobre los pronombres que usamos para Dios. ¿No podemos decir diosa? ¿No se arreglaría todo? Y creo que esto toca el tema de por qué realmente no lo haría. Porque si decimos diosa, lo único que estamos haciendo es desplazar a la de 60, 70, 80 años por la versión de 20 y 30 años. No hacen nada para cambiar el cableado de nuestros cerebros, para imaginar que Dios es mujer. Todo lo que hace es darnos una versión cultural diferente de lo que puede ser un Dios o diosa. Joven, atractiva, celosa, pero de una manera diferente. Probablemente un poco manipuladora, juguetona. Todas las ideas culturales asociadas a la diosa. Y por supuesto, la crianza y todos estos aspectos. Y terminaríamos con una María, ya sabes, la joven María de 20 años. Y estoy segura de que no era tan joven. Pero la sustituimos por el hombre de 60 años, con pelo gris y barba de edad avanzada. Así que creo que deberíamos considerar por qué hacemos lo que hacemos con cierta deliberación. Cambiar nuestras prácticas ayuda, pero si realmente sabemos por qué las cambiamos, la lucha que tenemos con nuestro propio cableado cerebral creo que lo hace más poderoso y útil. Si alguien tiene un desliz y me llama hermana, no pasa nada, está bien, pero si les he pedido que no lo hagan y les hemos explicado el problema de su cableado cerebral y siguen haciéndolo, creo que hay un problema importante en cuanto creen que el sexismo es un problema en la sociedad y en ellos mismos. Así que gracias por complacerme. Ya hemos dicho bastante la semana pasada, hemos profundizado en los problemas a la izquierda más de lo que inicialmente pretendía exponer, pero creo que hemos llegado al punto de ser bastante explícitos con lo que creo que es el problema con el ala izquierda. También se ha compartido esta semana un artículo sobre el feminismo que expone algunas de las razones por las que la ley dominical se hace inevitable cuando el feminismo fracasa entre los demócratas, entre la izquierda. Obviamente eso indica un problema mucho mayor con la izquierda, si el feminismo es tan impopular. Hay otro artículo que aún no se ha compartido, pero creo que pronto abordará el feminismo también, y de nuevo toca el fracaso, la falla de la izquierda. Pero quiero tomarme un tiempo y hacer una revisión. Podéis detenerme en cualquier momento. Solo tenéis que levantar la mano en el chat. Nos hemos ido por la tangente varias veces y puede que haya cosas que no hayamos completado realmente o puntos sobre los que todavía tengáis preguntas y pensamientos. Podemos parar en cualquier momento para discutirlos. Empezamos con una pregunta que se hizo. Se suponía que íbamos a estudiar 1888, pero alguien preguntó, ¿cómo se tamizan los medios de comunicación? Y la atención se centró en los medios de comunicación generalmente de izquierdas o fuentes confiables. No nos planteamos cómo tamizar Fox News porque no nos molestamos. ¿Cómo se seleccionan las fuentes de los medios de comunicación de izquierdas? Y antes de ir más lejos, quería probar, en primer lugar, que era necesario hacerlo.
realmente quería clavar ese punto, que el ala izquierda necesitaba ser tamizada en primer lugar. Y si vas a tamizar los medios de comunicación, entonces deben tener problemas que son endémicos. Así que probemos que también tienen problemas endémicos y luego analicemos cuáles son esos problemas para que todos podamos detectarlos. Grayson prueba los problemas. Grayson, Max Blumenthal, entramos en esa historia. Entonces lo dejamos ahí por un momento y dijimos, bueno, ¿qué significa ser de izquierdas en primer lugar? Nosotros definimos, fuimos al clamor de medianoche y explicamos 2018. ¿Por qué somos de izquierdas? Y luego intentamos definir voy a decir la diferencia fundamental entre la política de izquierdas y la de derechas. Hay bastantes diferencias, pero queríamos llegar a una ruta fundamental, sobre todo en lo que se refiere a las políticas sociales. Así que definir a la izquierda y a la derecha, las diferencias entre ambas. Discutimos que la izquierda era la igualdad sobre la libertad y la derecha era libertad sobre igualdad. Eso no funciona fácilmente a nivel internacional. Si tienes un país que ni siquiera cree en dar a sus ciudadanos los principios básicos de la libertad, entonces se vuelve un poco más complicado. Pero cuando tienes un país como Estados Unidos, que ha encarnado tantos principios que proféticamente se describen como gloriosos, entonces tienes que ver la lucha de una manera un poco más sutil. La libertad es algo bueno. Lucharon por la libertad del dominio de Gran Bretaña. Parte de su historia es una lucha para tener la libertad en primer lugar. Pero a través de esa historia se ha convertido cada vez más y más claramente en una lucha entre estos dos principios fundamentales. Porque cuando chocan, uno tiene que tener prioridad sobre el otro. Obviamente queremos la libertad. Nosotros no queremos un estado de vigilancia como el que tiene China. Obviamente que hay cierta privacidad que los ciudadanos deben tener. Pero tienen que tener un equilibrio. Y luego cuando la igualdad para un grupo marginado u oprimido se ve amenazada, entonces esa prioridad tiene que prevalecer sobre los derechos de libertad del resto de la población. Y esto es lo que la izquierda y la derecha suelen discutir. Esperemos que la gente haya visto lo que se puso en media broadcast del New York Times sobre el 6 de enero. No sé si vieron eso y escucharon libertad, libertad, libertad. ¿Por qué lucha la derecha? Por la libertad. Entramos en detalles y dimos muchos ejemplos, las protestas de los camioneros, todos estos ejemplos para demostrar por lo que están luchando, que es la libertad. Y lo he dicho antes y lo voy a decir más explícitamente y con más detalles, pero el periodismo de izquierdas y el periodismo en general puede caer en la pereza. Es mucho más fácil mirar a los camioneros de Canadá y encontrar la bandera neonazi y decir que quieren reprimir a la gente de color, que son supremacistas blancos, neonazis, y dejarlo así de simple. Pero la gran mayoría no lo son, sino que luchan por la libertad. Si no podemos ver por qué es fundamentalmente esa lucha, entonces no podemos ver realmente por qué o cómo estamos en desacuerdo con ellos. Y si no puedes ver con qué estás en desacuerdo, tú corres el peligro de acabar en el mismo bando. Creo que por eso muchos demócratas ven a Tucker Carlson, ni siquiera son capaces de captar lo que él está diciendo.
because it's not so explicit porque as no I es tan think we've been explícito led to como believe. creo que nos han hecho creer. So seeing the battle between equality, freedom, Viendo freedom la and batalla entre la igualdad y la equality, libertad y la igualdad, y we utilizamos used a Supreme Court un case caso de la Corte Suprema really prove that, to give one para example, demostrarlo, out of many, por and poner that's un Masterpiece ejemplo Cake Shop. entre muchos, y es el de Masterpiece Cake Shop. I'll just say cakes. Podemos Versus decir cakes Colorado, and I'll just do civil rights. contra la Comisión de Derechos Civil Civiles rights de Colorado. prioritize equality. Masterpiece Los derechos Cake civiles Shop priorizan la is all igualdad. about their freedom. Masterpiece Cake Shop era todo sobre su libertad. I had a quote, but I don't think I'm going to find Tenía una it. cita, pero creo que no la voy a encontrar. It ties Se back remonta a to, una it ties back Se remonta to a una long larga history historia, of this war esta between guerra entre la equality igualdad y and la freedom. libertad. And I touched on Y it, lo he but you can mencionado, really pero se see it puede when ver it comes realmente to cuando se Civil trata de la Rights Ley de Act of Derechos Civiles de 1964. 1964. Quite a lot of the Gran parte de la opposition to the oposición a la Ley de Civil Rights Derechos Act Civiles was by fue de people personas who, que juraron vowed que that they no were not eran racist. racistas. They were against Estaban en contra government de la enforced segregación impuesta por el segregation, gobierno, but they were pero also también estaban en against contra de la government integración enforced impuesta por el integration. gobierno. And the Civil La Ley de Rights Derechos Act, Civiles it ended puso government fin a la enforced segregación impuesta por el segregation, gobierno, but it brought pero in introdujo la government integración forced forzada por el integration, gobierno, most que se vio clearly seen claramente en las schools, escuelas, but also in pero many también en private muchas empresas businesses. privadas. And many Y people mucha gente se opposed opuso a la Ley the de Derechos Civiles de 1964. Goldwater es uno de ellos, que fue una de las personas más importantes que introdujo el libertarismo en el Partido Republicano. Goldwater se opuso a la Ley de Derechos Civiles de 1964 y lo hizo con mucha culpa en su conciencia, porque él decía que quería la igualdad racial, pero creía firmemente en la libertad por encima de la igualdad. El gobierno no debería imponer la segregación. Fue bueno que la Ley de Derechos Civiles pusiera fin a eso, pero el gobierno no debería imponer la integración. El gobierno no debería obligar a las escuelas a permitir la entrada de estudiantes de color. No debe obligar a los propietarios de negocios privados a atender a clientes no blancos. Es una lucha a largo plazo entre la igualdad y la libertad. Pero después de la segunda ola feminista, después de Stonewall, se ha vuelto más y más explícito que de eso se trata la lucha. Luego fuimos a Max y él simboliza una gran parte de esa ideología de derecha, incluso de extrema derecha, que es tan popular hoy en día. Y miramos las estadísticas de lo impopular que es el feminismo. Está siendo reemplazado por algo. Y ahí está Trinidad, muy popular, especialmente entre los hombres jóvenes. Es un grupo demográfico más joven y es esa Trinidad. Nos preguntamos, ¿qué pasa cuando se busca la libertad absoluta? Miramos el artículo de Vox y la Trinidad. Y esa Trinidad es el libertarismo, el ateísmo y los derechos de los hombres. El libertarismo, el ateísmo y los derechos de los hombres, la oposición al feminismo. No hemos tocado tanto el tercero, pero sí el primero y el segundo. Y fue aquí donde entramos en el libertarismo. Vamos a ver la libertad más pura.
Puedes notar un cambio en nuestras clases cuando estábamos haciendo todo eso. Nos fijamos mucho en la política interior, pero a medida que nos acercamos a la izquierda para ver los problemas de la izquierda, empezamos a mirar más a la política exterior. Cómo manejan a Siria, cómo manejan a Rusia, cómo manejan a China, cómo manejan a Libia. No es porque esas cuestiones estén separadas, se superponen en gran medida. Simplemente es más fácil de ver. Es más fácil de ver el libertarismo. Si se mira la política interna, es más fácil de ver los problemas del ala izquierda y los puntos de vista de Grayson. Si se mira la política exterior. Pero todas estas cuestiones se interconectan. No es que haya política interior y política exterior. Todas están realmente muy interconectadas. Quería detenerme aquí y hacer un par de observaciones sobre el libertarismo. El libertarismo como esa bella imagen que si una sociedad que si tiene problemas de igualdad, que si maltrata a partes de la población, tomemos una sociedad que es sexista, que es patriarcal. El libertarismo vende la idea. Y yo me quedo con la forma en que los antiguos miembros del movimiento resolvieron esta idea. Si hay miembros sexistas del movimiento, hombres sexistas principalmente, pero también mujeres, que han sido abusivos, entonces ¿no deberíamos eliminarlos de las clases? ¿No debemos reprenderlos? ¿No debemos acusarles? Lo que debemos hacer es permitir a todos una libertad absoluta. Libertad para asistir a las presentaciones que quieran, para asistir a las reuniones junto a las mujeres que han maltratado. Debemos escucharlos, oír su versión de los hechos, como si no lo hiciéramos. Debemos dar prioridad a la libertad, no acusar y no imponer nunca disciplina. Y entonces, a medida que este movimiento consciente de la libertad progrese, a través del diálogo, de la amistad, de la comunidad, los que tienen opiniones equivocadas aprenderán, crecerán y cambiarán. Y todos podremos llevarnos bien sin castigar a la gente ni acusarla. Y eso ha sido un mensaje atractivo para mucha gente. ¿Recuerdan todos lo que hemos dicho sobre el libertarismo? ¿O el mensaje en sí mismo frente a la realidad? ¿O alguien tiene alguna confusión o pregunta? No hemos terminado del todo con el libertarismo porque volveremos a él cuando hablemos del paleo versus el neoconservadurismo. Pero quería que recordáramos esa imagen en sí, que es tan atractiva y me atrae, suena bonito hasta que se observe la naturaleza humana y la realidad. Pero quería que tomáramos esa imagen que hemos discutido sobre el libertarismo en el ámbito nacional y en el contexto de la ley de los derechos civiles y la idea de que el gobierno no debería forzar la segregación o forzar la integración, sino crear un país libre donde cada uno pueda discriminar o no discriminar como quiera. Y entonces crearás el cambio social a través del trabajo conjunto y el diálogo. Tomemos eso, lo que hemos discutido a nivel interno, y considerémoslo a nivel internacional. ¿Cómo funciona eso con la política exterior internacional? Y no estoy diciendo que un libertario adopte necesariamente esta posición de política exterior como un espectro, pero creo que hay algunas cosas que podemos aprender cuando imaginamos esa bonita imagen y la llevamos a la política exterior. Y quería esto para considerar el ejemplo de Alemania. La lectura larga de The Guardian fue muy buena esta semana. No siempre los leo porque son lecturas largas, pero The Guardian hizo una lectura larga esta semana
sobre la dependencia de Alemania de Rusia. Y mientras lo leía, me llamó la atención de que Alemania tuviera esa imagen hermosa que los libertarios venden en Estados Unidos. Y fue interesante ver cómo se desarrolla internacionalmente la forma en que Alemania se relaciona no solo con Rusia, sino también con China, especialmente con Rusia y China, pero los países autoritarios en general. Y lo que hizo Alemania en la década de 1980, en la historia cuando la Unión Soviética todavía existía, fue que tenían esta creencia y tenían un término para ello, Wandel durch Handel, que se traduce como cambio a través del comercio. Por lo que realmente lucharon, podemos remontarnos a esa historia, pero también a la del año 2000, hasta hace muy poco, la creencia de que el comercio y el diálogo pueden provocar un cambio social y político. A lo largo de la historia de la Guerra Fría, especialmente en las últimas décadas, Alemania y Estados Unidos siguieron caminos muy diferentes en cuanto a cómo querían tratar a la Unión Soviética. Los Estados Unidos, obviamente con mucha variedad entre los presidentes, pero ciertamente para cuando llegan a Ronald Reagan, quieren ser bastante agresivos con la Unión Soviética. Quieren desafiarlos. Hay una carrera espacial, hay una carrera armamentista. Alemania tenía una posición diferente. Mantenía y ha mantenido hasta hace poco y todavía hoy esta creencia de que eso no funciona y que se puede cambiar a los países autoritarios, a los países abusivos, dando un paso atrás, dejándoles actuar como quieran de la forma abusiva en que quieran actuar, pero a través del comercio y el diálogo, incorporándolos a la economía global, llevándolos a la integración. De este modo, se producirá un cambio social. Y hay un par de razones por las que Alemania adoptó esa posición. Me estoy centrando en Rusia. Esta es una cita de la Fundación Carnegie, la zona gris estratégica de Alemania con China. Dicen que al igual que otras democracias occidentales, incluido Estados Unidos, Alemania estaba convencida de que la política autoritaria de China se transformaría en un sistema libre, abierto y más democrático para estrechar cada vez más los lazos económicos. No los castigamos, no los sancionamos, no construimos nuestras propias armas, no intervenimos, no los regañamos internacionalmente, los acercamos, nos comunicamos, estrechamos nuestros lazos. Y todo esto se analiza en esta última lectura larga de The Guardian. Y quiero leer un poco de... Voy a hacer la pregunta y volveré en un momento. ¿Por qué crees que Alemania tenía esa posición? ¿Por qué crees que estaban tan nerviosos para acusar a otro país? Cita, ¿cómo acabó Alemania cometiendo semejante error? Algunos sostienen que Merkel debería haber visto que Putin estaba llevando a Rusia en una dirección autoritaria cuando anunció su regreso a la presidencia en 2011. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2014, Alemania no hizo ningún movimiento para dejar de importar gas ruso. Y aunque Merkel amenazó con introducir sanciones comerciales paralizantes, la industria alemana la convenció de que se contuviera. Pero algunos culpan a un error de apreciación más persistente que se remonta a 50 años atrás, basado en la falacia de que los países autoritarios y abusivos pueden transformarse a través del comercio. ¿Por qué creen que Alemania tiene esta posición psicológica? Graham. ¿Es algo que les hubiera gustado que les hicieran durante la Segunda Guerra Mundial?
come at it from a different actuar de otra way manera other que than no sea the desde la discipline? Is that what disciplina? you're getting at? ¿Eso es lo que quieres decir? I think if Pienso que si that's as a eso complete answer as you want to es give, I como might una go to respuesta Josephine completa que and quieres then dar, podría so I ir a don't give my Josephine y thoughts entonces no while doy mis people are pensamientos talking. Is that mientras la okay? gente está hablando. ¿Está bien? Yes, of I'll course. take everyone. Sí, por supuesto. Voy a tomar los comentarios de todos. Josephine. I think it's because of the position Creo que they se debe took a la on the posición World que War. adoptaron en la Guerra Mundial. They were very Fueron aggressive. muy agresivos. So now they Así wanna que ahora quieren sit back sentarse and a dialogue dialogar instead en of, lugar de you know, atacar. attacking. I'll Lo comment comentaré in en un a moment. momento. Thank you. Molly? Gracias. ¿Molly? I think it's because Creo que They had a porque very tuvieron bad una muy experience. mala experiencia en in the la Second Segunda World Guerra War and they Mundial don't want us to y no go quieren que through it volvamos a again. pasar por ella, So they rather así que dialogue quieren to solve resolver the los problemas problems mediante instead of el diálogo en lugar de sanction intimidar, sancionar discipline y and all disciplinar y todo eso. I think you've touched Creo on que what ha tocado lo que han kind of dicho aquellos que investigative investigan las roots of raíces de la Germany's presidency vacilación have de said. Alemania. The El artículo quotes cita a Thomas He's Urban. Él ha he's examinado las examined the raíces psicológicas psychological roots of de la Ostpolitik. Ostpolitik. They're Son really quite son realmente una actitud de libertarian política foreign exterior policy, bastante libertaria. attitude. And he Y pinpoints señala dos two emociones en la emotions in relación Germany's de relationship Alemania con Rusia: with Russia. la nostalgia and y la guilt. culpa. So La nostalgia es is particularmente el particularly the recuerdo memory de of Bismarck, who saw que the veía la alliance with alianza con Russia Rusia as an como un anchor of ancla de stability estabilidad en Europe. Europa. So it's going Es back volver to a la pre-World War preguerra I, mundial, where donde Bismarck, que is fue quite bastante important for them, importante para ellos, believed that you could creía keep que se podía stability mantener la through- estabilidad en toda throughout Europa Europe through a través de alliances, alianzas, and that there is still y que some todavía hay cierta nostalgia nostalgia for por that ese tipo de position. posición. Even where countries Incluso cuando have los países differences tienen diferencias and y issues, problemas, that if you just si se keep mantienen las alliances, alianzas se puede that you can tener have estabilidad. But I think Pero the creo more que la deeper más profunda underlying one, which I subyacente think que creo que Josephine articuló particularmente es la culpa. there was the feeling of Había un guilt sentimiento de because culpa in porque en 1941 Germany Alemania attacked the atacó a la Soviet Unión Union and Soviética killed y mató a millones de personas. It meant it was Significaba que era difficult difícil to criticar al criticize Ejército the Red Army Rojo or o la Soviet opresión oppression, soviética, since to do so ya que means hacerlo they would not significaba no recognize reconocer los the mayores greatest crímenes de crimes in la history, historia, particularly en Germany's, particular de everyone Alemania. Germany. And because of that, it made Germany Y por eso blind hizo to the que black Alemania side no of the viera el lado Soviet negro de la Unión So they're Soviética. going back to the history of the Cold Así que War, vuelven a la Guerra when Fría, the United States was taking cuando an Estados Unidos aggressive adoptaba position una posición in agresiva opposition frente to a the la Unión Soviet Union, Soviética and Germany was much more gentle. y Alemania fue mucho más And gentil. there's the nostalgia, but there's also the guilt, Y está la and that nostalgia, guilt pero también has está la culpa, y blinded esa their culpa view, ha cegado su where visión, not only are they donde unwilling no solo no to- están dispuestos to rebuke a another reprender country's human rights las violaciones de los violations derechos or humanos de otro another país o el country's imperialismo de otro They país, also had trouble sino que seeing también les cuesta verlo. Interesting. And they say Y how dicen this que has, esto ha ayudado a la helped huge propaganda de Putin, propaganda because porque la gran mayoría de Rusia no tiene culpa de Stalin. Han reescrito la historia. Stalin fue un héroe. La Unión Soviética detuvo a la Alemania nazi. Putin quiere tomar todo el crédito de eso para Rusia, la tierra padre. La Unión Soviética mató a millones de personas, pero porque Alemania ha cargado con la culpa de la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Soviética no ha cargado con esa culpa, especialmente Rusia hoy. Sé que hay individuos que ven las cosas de manera diferente y muchos de esos individuos han huido del país ahora. Pero como país no cargan con la culpa de la historia de Stalin y de la historia de la Unión Soviética. Lo que fue peor en esa historia se ha reescrito mucho, pero Alemania es diferente. No han reescrito su historia. En cambio, han creado
pilares para ello, monumentos conmemorativos, lo han enseñado en sus escuelas y eso es algo bueno. Eso es lo que Estados Unidos necesita hacer con su propia historia. Necesitan recordarla. Es necesario que haya un sentimiento de culpa cultural de lo que ha ocurrido en el pasado porque está repercutiendo en el presente, porque no quieres que vuelva a ocurrir. Un acuerdo que comenzó como una apertura en tiempos de paz a un tiempo enemigo, como Alemania se abrió a Rusia, se ha convertido en un instrumento de agresión. Alemania está ahora financiando la guerra de Rusia. Se calcula que en los 2 primeros meses tras el inicio del asalto de Rusia a Ucrania, Alemania ha pagado casi 8.300 millones de euros por la energía rusa. Dinero utilizado por Moscú para apuntalar el rublo y comprar los proyectiles de artillería que disparan contra las posiciones ucranianas en Donetsk. En ese tiempo se calcula que los países de la Unión Europea han pagado un total de 39 millones de euros por la energía rusa. Esto es más del doble de la cantidad que los países europeos han dado a Ucrania para ayudarles a defenderse. Así que Zelensky no parece muy agradecido, por mucho que le hayan dado para ayudar a defender su país. La Unión Europea le ha dado el doble para pagar la energía rusa. Y eso es algo que se viene desarrollando desde hace décadas. Nord Stream 2 fue un acuerdo entre Alemania y Rusia para la energía rusa, que pasa por alto a Ucrania y debilita aún más a este país. La hace más débil ante la agresión rusa. Alemania firmó Nord Stream 2 en 2015, un año después de que Rusia invadiera Ucrania por primera vez, así que Zelensky no parece súper agradecido. ¿Pero por qué Alemania ha adoptado esta posición? Citando al historiador Timothy Snyder. Durante 30 años, los alemanes dieron lecciones a los ucranianos sobre el fascismo. Cuando el fascismo realmente llegó, los alemanes lo financiaron y los ucranianos murieron luchando contra él. La hermosa imagen de Alemania, quiero describirla como una imagen libertaria. Cuando tienes un país abusivo, que estoy sustituyendo por la idea de un individuo abusivo. Cuando tienes misoginia y abuso en una persona, sustituye eso por un país. Cuando tienes eso, la idea de que a través del comercio, a través de la integración, invadieron Ucrania, pero no los intranquilices. Vamos a firmar Nord Stream 2. Putin es razonable, se echará atrás. Vamos a dialogar. Incluso en 2021, como empezó a preparar en la frontera de Ucrania y Francia y Alemania, están diciendo, el diálogo arreglará esto, el diálogo lo arreglará. Putin no va a invadir, no lo hará. Gran parte de esto es este mismo pensamiento ilusorio, que no se necesita una intervención extranjera, que no se necesita un ejército. Que la integración y el comercio, esa hermosa imagen, puede resolver este tipo de problemas. Y ahora Ucrania lo está pagando. Y el enfoque que Alemania ha adoptado respecto a Rusia está siendo objeto de un intenso escrutinio. No por lo que ha hecho en los últimos años, sino por la razón por la que firmaron el Nord Stream 2 en primer lugar. ¿Por qué adoptaron el enfoque del último medio siglo? Y creo que esto tiene muchas lecciones domésticas que enseñarnos sobre Estados Unidos, pero también sobre cómo Estados Unidos debe permitir sus transgresiones pasadas, la guerra de Irak como una reciente, y más transgresiones históricas, la esclavitud. ¿En qué medida debería afectar eso a la voluntad de Estados Unidos de relacionarse con países extranjeros hoy en día? He visto un poco a Max Blumenthal hablando en The Grey Zone y estaba atacando
US restrictions on Chinese imports. las restricciones de Estados Unidos a las importaciones chinas. The very beginning of his attack against Al the principio US de su ataque restrictions on contra las Chinese restricciones imports, estadounidenses a las he importaciones began chinas, by reminding everyone él that comenzó the day he recordando was a todo el doing this mundo video que la was fecha en la que estaba the haciendo este anniversary vídeo of the era United el States aniversario invasion of de la Iraq invasión de Estados and Unidos the a Irak hypocrisy of the United States to take a y la hardline hipocresía de approach with Estados China Unidos over al adoptar un China's enfoque de mistakes, línea even though dura he con denies that China China por los has errores de mistakes. este país, But aunque él a niega que hardline China tenga approach with errores, China when pero they invaded un Iraq. enfoque de línea And dura this con China cuando type invadieron of Irak. Y este whataboutism tipo, gets brought into whataboutismo y tú this más, left-wing, que se ha right-wing, introducido en isolationist, este argumento intervencionista, interventionist aislacionista argument in the de United States. And I izquierda think we y de should look to derecha Germany en los Estados Unidos, y creo que to kind deberíamos of buscar a unite the Alemania three también, different topics we've been para discussing, unir los tres libertarianism, temas the left diferentes thinking, que the hemos beautiful estado picture discutiendo: versus the el reality. libertarismo interno, la bella imagen frente a la realidad, las America's propias own transgressions transgresiones versus de Estados Unidos whether or frente not intervention a si la is intervención es necesariamente necessarily a bad thing. algo malo, And then consider it y luego in the considerar context of la lenta respuesta not just Germany but Europe's de Europa slow response a los to crecientes rising abusos human de los rights derechos abuses in humanos en Rusia. Does anyone have any thoughts or questions ¿Alguien so tiene far? alguna idea o Does it pregunta make hasta it ahora? is that ¿Está clear claro lo what que we've hemos done, that we've hecho? taken Que the hemos discussion tomado we had la on discusión que internal tuvimos sobre el libertarismo libertarianism, that beautiful interno, picture, esa hermosa and kind of imagen, compared and contrasted y la it, hemos comparado y mostly contrastado, compared sobre it todo to how comparado Germany con la approached the forma Soviet en que Union and Alemania Russia. se acercó a la Unión Soviética y a Rusia. Does that make sense? ¿Tiene eso sentido? I see some nodding and Veo que no algunos one asienten con la cabeza y nadie sacude no one is shaking their heads so la far, cabeza but hasta that's ahora. okay. I Eso think está it's bien. an interesting Creo que es una lesson lección because we're interesante, dealing with, porque when cuando you deal tratas with the con la left wing, izquierda, so much of cuando it tratas is con la also izquierda, touching gran on parte de foreign ella policy. también toca la política And exterior so much y is opposed se opone to US al interventionism. intervencionismo estadounidense. And I've been asking the question, Y is me he that preguntado si necessarily eso es progressive? necesariamente progresista. Is it right for ¿Es America's correcto que la culpa guilt over de Iraq Estados Unidos sobre Irak to prevent it from le impida intervening intervenir today? And hoy? is that intervention Y esa intervención es necesariamente neoimperialismo, nuevo There imperialismo. was a third article that Había I un wanted tercer to artículo share que quería exactly this compartir point. It exactamente was sobre to be este the punto. third, Iba a ser el of this- tercer, the kind of third iba a ser el addition tercer to the añadido a los dos last últimos two que I've ya he already compartido. shared. And Y it era was, about sobre los progressives progresistas in en the Estados United Unidos States and their y su hesitancy vacilación to para defend defender a Ucrania. Ukraine. It Dice says que acknowledging reconocer the los United fallos de States Estados failings Unidos no doesn't significa mean ignorar el ignoring imperialismo Russian ruso. imperialism. El The point punto que he was trataba de trying to hacer make en este in this artículo article era que was that podemos we can acknowledge reconocer the los United fallos de States Estados Unidos, failings, pero but eso that no shouldn't debería necessarily necesariamente stop detener la intervención hoy en día. today. No es It's tan not that sencillo. simple. I'm not No voy a going to compartir share ese that artículo article porque because al on rereading releerlo it, tuve I had demasiados too many problemas. problems. Y And quizás cuando perhaps once avancemos we en get tamizar, further on in quizás sifting, entonces perhaps then I'll give lo it out compartiré and y ask us pediré to que actually discutamos discuss realmente lo what's que está wrong with mal it. en él, But I pero no don't quiero want que us to tratemos de try and analizar lo que analyze está what's mal wrong en él with it ahora. now. Hay cosas That que there me were things preocupan that hasta el troubled punto me de to que he the point decidido I no decided not compartirlo. to share it. Así que de So at the momento moment we tenemos just esos have dos those primeros first artículos two y por articles, favor and please releedlos. reread them. So I wanted to Así que quería to tocar el touch on tema de Germany Alemania cuando when we hablamos de discuss libertarismo, libertarianism, porque because la política domestic and interior foreign y la policy exterior are se in many solapan en ways muchos overlapping. aspectos. Then we Luego discussed discutimos el atheism. ateísmo. How Cómo it se is encuentran desproporcionadamente en la extrema found in derecha. the far right. So, of the De la Trinity doctrina de la doctrine, we Trinidad discussed discutimos el libertarianism, libertarismo and we y discutimos el discussed ateísmo. atheism. Y And para by the cuando time hemos we've done hecho that, eso, we've made the first hemos hecho el point primer that I punto que wanted quería to hacer make para ayudarnos a help us unpack, empacar the los left-wing problemas de problems. la ala And izquierda. that Y eso was fue el primer first punto, point, that que it no is not son la iglesia church
y el and Estado state los que that son are el the problema, problem. But sino instead, que es la it's culture. cultura. Que Which es is why la razón we por la que have hemos heard oído y and discutido discussed so much tanto sobre about una guerra culture war. cultural. We made a kind Hicimos of un punto secondary secundario adicional a additional point to eso, that, donde where we dijimos, said if si it es is este this tipo de type guerra of cultural political culture política, war, how do we also ¿cómo then vemos view the entonces great también la gran controversy? controversia? And Y we dijimos, said, hicimos made el the punto point de that que the la gran great controversia en controversy sí itself misma es is también also a una war, a guerra political war, política, a una political elección election. política. So that's kind of Ese a es un separate punto point, but it separado, was an pero fue uno important one. importante. So I'm going Voy a to add it añadirlo in ahí. there. La Great gran controversia es controversy igual equals a una an election. elección. Una elección entre between dos partidos two political políticos, parties, dos two formas different diferentes de ways of gobernar. governing. La igualdad Equality sobre la and libertad freedom, o or una an alternativa que se alternative that ofrece en was el offered in cielo heaven y luego en el and in Edén. Eden, freedom La libertad over sobre la equality. igualdad. This is about Y as esto es far lo as we más got lejos before que we were llegamos forced antes de to que bring nos all viéramos this back obligados a in. traer todo esto So de we're back vuelta. to the Volveremos al start principio again, de and nuevo that's y eso es particularly what I particularmente lo que wanted quería us que viéramos al revisar to esto. see in reviewing, that we went En este back punto at this volvimos point, we a went back to the The grey Grey zone, Zone, but pero we lo expanded ampliamos it to para again demostrar que prove hay un there's a problema left-wing problem. de izquierdas. But we Pero can do podemos that hacer once eso we una have vez que hayamos broken down desglosado this. esto. And Y then we luego are lo traemos building de it back vuelta para to discutir discuss cómo how we see tamizamos. media. Cómo tamizamos la verdadera corriente, la verdadera fuente, porque ni siquiera deberíamos nadar en la equivocada. Para ayudar a explicar por qué The Grey Zone y la extrema derecha parecen estar de acuerdo en tantas cosas, empezamos a explicar el neo versus el paleoconservadurismo, y aquí es donde vamos a continuar. A menos que alguien tenga alguna idea o pregunta sobre lo que hay en la pizarra hasta ahora o sobre lo que hemos hecho. ¿Todo el mundo le parece bien? Genial. ¿Puede alguien explicarme la diferencia entre paleo y neoconservadurismo? Old and new. Yeah. ¿Quién me lo puede explicar? No estoy del todo segura de quiénes participan esta noche, así que no sacaré a nadie. Brody. Si no recuerdo mal, paleo significa antiguo e histórico o el original, y neo significa nuevo. Así que paleo es antiguo, viejo. ¿Puedes pensar en otras ocasiones que hayas escuchado la palabra neo antes? Creo que me he quedado mentalmente en blanco. En el momento en que te he preguntado eso, sabía que lo harías, porque es lo que yo haría. Mi cerebro se apaga cuando tengo este tipo de preguntas. ¿Tienes algo más que añadir? No. Brendan. No estoy seguro de dónde he oído neo, pero iba a añadir algo más sobre lo antiguo y lo nuevo. Uno es pro-intervención y el otro tiene un punto de vista aislacionista cuando se trata de política exterior.
I think that's the Creo que esa es easiest la way in forma one más sentence fácil to de divide dividir a the los two. dos en una sola frase. It has a plethora of implications though. Sin So embargo, tiene una gran paleo cantidad de old is implicaciones, así que isolation. antiguo es And aislamiento. you've told us that Y tú nos has dicho que neo, is nuevo, intervention. es intervención. And obviously we Y don't believe that obviamente all no creemos que toda intervención interventions sea are neoconservadora, but I'll keep it like that. pero lo dejaré así por ahora. Anything else, Brendan? ¿Algo más, Brendan? No, that's it. No, eso es todo. Josephine. Josephine. I think I might have heard Yo you estaba wrong pensando en la because I palabra was thinking nuevo of the word unida a otra new palabra. attached to Tal some vez other me word. equivoqué, pero tuve que pensar en... Maybe I'm way off the chart. I was thinking of neonatal, Pero tuve que pensar en neonazi. neonatal, neonazi. Yes. No, Sí, that's exactly eso es right. exactamente. Oh, okay. Do you have any others? ¿Tienes Sorry, I alguna otra? interrupted. Lo siento, te he interrumpido. That's all right for now. I Eso got es todo those por two. ahora, solo tengo esas dos. Neo-Nazi. Neonazi. Hoy en día, hoy en día la gente que defiende la ideología nazi no es exactamente como la ideología nazi de los años 30 y 40. Así que en lugar de referirse a ella como nazismo o nazi, o referirse a alguien que es como un nazi, ahora son neonazis. Y es muy posible que hayas escuchado el término neo con mayor frecuencia. Es la misma ideología fascista, pero es una nueva manifestación de la misma. Quería que viéramos, lo hemos escuchado bastante y puede que lo hayamos oído inconscientemente o no lo hayamos captado, el neo, las nuevas connotaciones. Creo que hay otras también, pero neonazi es la que me viene a la mente. Gracias, Josephine. Sharon. Yo iba a decir que neonatal es la palabra que solemos utilizar para referirnos a los recién nacidos o incluso a los bebés que nacen como prematuros. Tú sabes, escuché a Josephine decir neonatal y no pude recordar lo que significaba, así que me concentré en neonazi. Así que gracias, alguien que sabe de lo que habla, para educarnos. Es un bebé nuevo. ¿Es demasiado simple? ¿Ese nuevo concepto es nuevo? Sí, eso es perfecto. Bien, gracias. Molly. I thought that Pensé que paleo is sort of el paleo es una talking about conservative especie de hablar de ideology. la ideología conservadora. And neo is sort Y of neo a es una change. especie de cambio. There's, especially with the cultural Lo siento, se me escapó una palabra. ¿Dijiste que paleo es conservador? ¿Qué dijiste que era neo? neo is the, Neo- is a required change. Algo que se requiere con un cambio. ¿Hay un cambio? Yeah, especially when Sí, we shift sobre todo our ideology from cambiamos nuestra ideología right to left. de derecha a izquierda. Ambos son conservadores en el contexto que estamos discutiendo. Así que siguen siendo de derechas, pero son variaciones diferentes del conservadorismo de derechas. Sigo pensando que tu punto es válido. No lo he demostrado necesariamente. Supongo que si algunas personas lo cuestionan. Pero yo diría que el paleo es mucho más de derechas. Así que el neo es... el neo es menos de extrema derecha. Paleo es lo que se desarrolló en la ultraderecha. ¿Está bien, Molly? Yeah. ¿Estamos en desacuerdo? Creo que te estoy entendiendo bien. No, estoy de acuerdo. Yeah. Gracias. Catherine. It's a bit of a question. Es una pequeña Would it be pregunta. accurate to ¿Sería describe correcto describir one of them as a wanting uno de to ellos spread como their que quiere culture extender su everywhere cultura around the por globe, todo and el the other mundo one y el is otro quiere wanting to preservar preserve su their culture cultura by building construyendo a una bubble around it or burbuja a wall alrededor around it? de ella o un muro?
I'm not sure about the No estoy spreading segura de la culture difusión de la cultura, so much because I think that porque creo que hay there's a certain amount una cierta that should be cantidad spread. que debe ser difundida. I suppose my hesitancy Supongo que mi with duda the con la spreading culture parte de la part difusión de is, la cultura are universal es, ¿los human derechos rights humanos cultural? universales son culturales? And if they're attempting to Y spread si están universal intentando human difundir los rights, they're derechos not humanos attempting to universales, no spread están Western intentando difundir culture, la cultura because occidental, universal porque los human rights derechos are not humanos Western universales no son culture. cultura occidental, Which I know that you and I en lo agree que on, sé que so I tú don't y think yo that estamos de we're acuerdo. disagreeing there. No Just creo que on the estemos en wording of desacuerdo, solo en la spreading. redacción de So de them difundir. being conservatives, Entonces, siendo are you conservadores, saying that they were concerned with the human rights ¿estás of other diciendo que countries se and not preocupaban just por their los derechos own, humanos de otros países spreading their own culture? y Like, no one sounds por difundir su propia good cultura? and one sounds bad. Una cosa suena bien Do y you think otra that mal. someone like George Bush was, ¿Crees que alguien his como George motivation Bush, was more su to do with the human motivación rights than tenía sort más of que ver con los derechos humanos Americanizing the world, the other countries, or que con I guess I americanizar picture a them los just otros sort of wanting países? to dominate or Tenía something, esta I don't know. imagen de que querían dominar. No sé. If that's how you meant it, then Si es I así agree. lo que querías decir, entonces estoy de acuerdo. But I think I would agree with Pero creo que both. estaría de acuerdo con ambas cosas. I think that George Bush was motivated De acuerdo, creo que by George Bush estaba suppressing motivado a por la country that he supresión saw de as un a threat. país que veía como una amenaza. That kind of La need necesidad to de dominar dominate y tener and have this este ejército invincible army, invencible y ser being el the país unilateral, most unilateralmente powerful más country poderoso on de la earth Tierra was a fue un motivating factor de factor. motivación. I also También believe creo that que with a con degree cierto of grado de arrogance and a arrogancia y degree de of ingenuidad naivety, creyeron they realmente genuinely que derrocando a un believed that gobierno just by podrían llevar la toppling a igualdad, government they could los bring derechos humanos, la equality, libertad human y un rights, gobierno freedom, democrático a and a democratic Afganistán. government to Afghanistan. I Y think creo that que eso was fue incredibly increíblemente naive and ingenuo y arrogant, but arrogante, not pero no necessarily the wrong necesariamente una motivation. motivación equivocada. Okay. Bien, Thank you. gracias. But so I think I would Creo que agree estoy with de acuerdo both con points ambos there. puntos. The El problem problema es que si that miramos if we look at a Afganistán como as radical feministas feminists, radicales, the la misoginia en la sociedad de society in Afganistán is se ve easily seen fácilmente through the a través de los Taliban, but it's talibanes, actually pero en cultural. realidad es cultural. I shared an He article compartido un to prove artículo that para point. demostrar ese Again, punto una vez I've más been y he nailing, estado trying to tratando de nail clavar la culture cultura and y the la universalidad de la universality of misoginia misogyny y in la culture cultura for a durante long mucho time. tiempo. I shared an article on the media Compartí un broadcast artículo around en August Media last Broadcast year alrededor de agosto del año um, pasado of a de una woman who had mujer que worked había for years in trabajado durante Afghanistan años en to Afganistán fight para for luchar por for los the rights, derechos, in en basic los rights of derechos women. básicos de las And mujeres. her point Y su was, argumento the era que los Taliban is talibanes son terrible, terribles, but life without pero la vida sin los talibanes Taliban is también era terrible terrible, too, porque because la the misogyny misoginia is es cultural. cultural. And the Y los United Estados States could Unidos not no just go podían in and entrar overthrow y the derrocar a los Taliban, talibanes, because what they're fighting would porque be lo que están fighting in the United combatiendo en States, Afganistán in es la Afghanistan is cultura. culture. But they're not. No creo que I don't sea think that's imponer la imposing cultura Western occidental culture en on Afganistán Afghanistan. de lo que What it should be debería about, tratarse. Si sus if their motivaciones motivations fueran puras, were pure y and estoy segura unrelentant, would be de que about no lo son, universal sería human de los rights. derechos humanos universales. What do you do ¿Qué haces cuando when you tienes un have a país country that is que está cometiendo committing horribles horrific violaciones de los human rights derechos humanos? violations? So I'm sorry. Así I que lo think, Catherine, siento, we agree, creo que Catherine but estamos I de got off on a acuerdo, pero me tangent. salí por la My tangente, mi brain cerebro went se off. fue. I can't No remember. puedo recordar. Can ¿Puedes you repeat repetirlo, yourself, Catherine? Catherine? Okay, I Ok, said, the way dije, I said it was, podríamos could we frame enmarcarlo it as como one of uno them de is ellos one of es those groups, so paleo, paleo, están they wanting to queriendo put a poner una bubble around their burbuja culture, alrededor de su protect their cultura culture, para put a proteger su wall cultura, around, poner and un they're muro alrededor, trying to están preserve tratando their de own preservar culture su and propia don't, cultura let the y world, sobre el rest of the resto del world mundo no nos care. importa. And Y sobre Neo Neo would podríamos have, I decir que could probably aunque say su that they cultura wanted sigue to, siendo la their más culture was alta still para top ellos, to them, but they pero wanted quieren to extenderla spread it por el around the mundo. world. Was it, ¿Podríamos decirlo así? could we phrase it like that? Creo que I think has you've identificado muy pinpointed bien el paleo paleo. quite well. Es It's esa that bubble burbuja around alrededor de la culture. It's cultura, the es la preservation of preservación it. de la misma. Así que So sí, yes. I think so. Brendan. Brendan.
hope I Espero can poder explain explicar this esta question pregunta well lo enough. suficientemente bien. Just in what Sobre lo que estabas talking with hablando con Catherine, there, you've got so the group that brings in the Sunday el grupo law que is trae the la ley paleo, or dominical the es el old, or the paleo, el viejo, el isolationists. antiguo o los And aislacionistas. When we go back to Y cuando volvemos prophecy leads a la us, profecía, we nos would lleva, think, well, on the board you pensaríamos, would write bueno, up en on la the board pizarra and se say, escribiría en la pizarra y se diría, what am I- So the America would be se diría que América ruler of the sería 10 el kings, gobernante as de an los 10 example. reyes, como un ejemplo. And so they would Y be así they would dominate the 10 dominarían a los 10 kings. reyes. But when I look at ¿Cómo how does funciona that work when I look at eso the cuando paleo miramos isolationists? al Because now the paleo neo or the aislacionista? interventionists Porque los are neo dead. o los intervencionistas And if ya están how muertos. does America now ¿Y dominate the cómo 10 domina kings when ahora they're Estados Unidos a los 10 reyes and now cuando they're son not aislacionistas interventionists? y ahora no son Does intervencionistas? it, how do we ¿Cómo see lo that now? vemos 'Cause ahora? are they now Ahora lideran leading mirando by hacia mirando hacia adentro el nacionalismo y eso se extiende globalmente. ¿Estoy haciendo bien la pregunta? You are. ¿Lo haces? Porque ahora estamos viendo algo diferente. Originalmente mi cerebro original habría pensado, bueno, si Estados Unidos es el jefe de los 10 reyes, eso me haría pensar automáticamente, ¿no ese es el neo? ¿Son los intervencionistas? ¿Están forzando a los 10 reyes? Pero ahora tengo la ley dominical siendo impulsada por los aislacionistas. Están mirando hacia adentro, no se preocupan por lo que ocurre con los 10 reyes. ¿Estoy diciendo eso correctamente? You are. Sí, lo es. I think that Creo que me gustaría hacer eso I think hacer that I'd un like poco to de get a bit historia of del history paleoconservadurismo, discutirlo un poco más antes de responder. discuss it a little bit more before answering, though. Porque parte de la razón por la que estamos haciendo eso es para evaluar a la izquierda y las partes a la izquierda con las que tengo más problemas, donde los problemas son más explícitos. No es el aislacionismo de los paleoconservadores, pero es el odio y el miedo al colonialismo lo que los hace también bastante aislacionistas. Y esa no era Hillary Clinton. Y Hillary Clinton fue, si no la totalidad de la solución, fue en gran medida el comienzo de la misma. Y ella es la Clinton de Benghazi. Ella no es aislacionista. Creo que la discusión sobre el aislacionismo y las motivaciones de los diferentes grupos probablemente necesitaría ser discutida antes de responder a esa pregunta. No creo que toda intervención tenga que ver con la dominación en ese sentido. Las motivaciones son importantes. Si no te importa, volveré sobre ello, pero primero daré un poco de historia. Josephine. Gracias. Tengo algunas palabras flotando en mi cabeza. Me pregunto si encajan en la discusión del momento, como una nueva manifestación. La misma entidad, y lo fue. ¿Tiene eso alguna conexión con lo que estamos hablando ahora? Quiero decir, la profecía, volviendo al Apocalipsis y a Daniel, sexta cabeza, séptima. Tal vez me equivoqué. No estoy segura de cómo responder a eso ahora mismo.
Puedo decir que es una nueva manifestación del conservadurismo, pero siempre ha estado ahí. Y creo que a veces es lo que había antes volviendo a brotar. ¿No es esa la cuestión? Tiene una herida mortal, una muerte y vuelve. Y creo que vale la pena considerar eso cuando miramos la historia millerita. Si este es el mundo de hoy, y creemos que la prueba de la ley dominical creemos que la prueba de la ley dominical es global, entonces todos estos se convierten en pequeños países. Tienes Ucrania. No, lo haré el más grande. Digamos que tienes a China y a Rusia y tienes a Uganda y tienes a Francia y tienes a los Estados Unidos. Si tomas eso que es hoy, si tú fueras a tomar eso y hacer... Si tú fueras a tomar eso y hacer los Estados Unidos, historia millerita, entonces tú tienes todos esos estados y tendrías Texas y Mississippi y tendrías Nueva York. Y no creo que Washington obtenga el estatus de estado, pero tendrías la sede del gobierno. El lado equivocado del debate en la historia millerita, ¿cuál fue su excusa para atacar el gobierno, para separarse de la Unión? ¿Cómo veían al gobierno frente a sus libertades? Brendan. Bueno, eran los derechos de los estados. Era el gobierno interviniendo e interviniendo en sus libertades para hacer lo que quieran en sus propios estados. ¿Cómo se llama eso? Cuando un gobierno lejano decide intervenir en su territorio. Supongo que eso sería imperialismo. Es el imperialismo, colonialismo, imperialismo. Y entiendo que hay una diferencia porque es un país, pero es similar. Se puede contrastar, hay una diferencia. Ellos están bajo Washington hasta cierto punto y Uganda no está bajo los Estados Unidos. Pero es la misma cuestión. También es esa comparación. Lo que Texas está argumentando es que es imperialista para el gobierno. El gobierno del norte son los estados del norte. Ni siquiera es su gobierno. Es lo que los estados del norte han elegido. Venir a nuestro territorio y no decirnos a los texanos que los derechos raciales son derechos humanos universales. Eso es imperialismo cultural. Es un argumento similar a lo que se ha discutido en el primer artículo que compartí del Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué argumentan algunos países? No están diciendo está bien Francia, sea la Francia islamófoba, porque sabemos que los derechos raciales se interpretan culturalmente. Ese no es un argumento que se esté dando hoy. El argumento que se está dando hoy es que los derechos de género, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGBT no son universales, sino que deben ser definidos por las culturas internas. Y dirán que Occidente, porque normalmente funciona así, porque Occidente
entre en nuestra cultura, and speak about, promote, hable y promueva, try to force through intente imponer los universal derechos human rights humanos for women universales para las is mujeres, neo es or un new neo colonialism, o un nuevo neo or colonialismo, new un neo o un nuevo That's imperialismo. the fight that the first Esa es la article was lucha discussing. que el primer That's artículo why it estaba was discutiendo, given por eso se the le title. dio el título. Very deliberately given Muy the title deliberadamente se because le they dio el know título, what the core porque issue se sabe was cuál that era he el tema was central fighting. contra el que Do not dare luchaba. to tell me No se atrevan a women's rights decirme are que los not derechos de las universal. mujeres Do no not son dare to universales. tell me No se atrevan a that decirme que los LGBT derechos de rights los are not LGBT universal. no son Hillary universales. Clinton's El discurso de Hillary Clinton, speech. What was the speech she ¿cuál was fue el famous discurso for? famoso? Don't remember it exactly. ¿No lo recuerdan Women's exactamente? rights are Los derechos de las human mujeres rights. son derechos Human humanos. rights Los are derechos women's humanos rights. son They los are derechos de las universal. mujeres, son That's what she was universales. fighting Eso es for. lo por And by que the ella time you luchaba. get to Y al llegar a 2016, that is what she's 2016, eso es por lo que angry about. está enfadada. It's part of the reason she Parte de la was the solution razón to the por la problem. que ella era Not la many solución al people, problema. not No many muchas women, personas, no muchas Ilhan mujeres, Omar even, incluso Ilhan AOC, Omar, they are not thinking Alejandra that way. Ocasio-Cortez, They no are están not pensando fighting de esa for manera, that. no están luchando por Therefore, they eso. were part, Por lo tanto, are son part of parte the del problem, problema not the y no solution. de la solución. So when we talk about Cuando intervention hablamos de intervención and isolationist y versus aislacionismo frente a interventionist, intervencionismo, this is why I'm being por eso careful, tengo cuidado, because there is porque hay genuine un danger verdadero of peligro de imperialism, imperialismo y an colonialismo, extensive history una of that. amplia historia de But eso. when you Pero have cuando se human rights producen violations, violaciones de can los derechos humanos, the United States, ¿puede like Estados Germany Unidos, did, como hizo say, Alemania, well, decir, we have bueno, done some terrible hemos hecho things cosas and we terribles have y made hemos mistakes cometido in the errores en el past, pasado, therefore we por lo que should deberíamos sit sentarnos back y, and not no ser not be hypocritical hipócritas and y condemn condenar a another otro country país for por theirs? los suyos? I want us to see that in the Quiero que lo context veamos of en el Millerite contexto de la historia history. milerita. Does that make sense, ¿Tiene eso Brendan? sentido, There's Brendan? contrasts, Hay but there's contrastes, pero hay comparisons. comparaciones. Yes, thank you. Sí, gracias. I really encourage us Realmente to animo a reread that releer el first primer y el and the segundo second artículo, article, especially the first. especialmente el primero. Ray, Rey, I was just gonna solo quería decir say basically the same thing lo that mismo que Brendan did. your hand went up at the Tu mano same se levantó al time, mismo so I tiempo. wondered, is there anything you ¿Hay want algo to que add quieras on to añadir that? a eso? I was gonna say was they Iba a would have decir, compared sí, the lo habrían hecho. government to the Comparo al King of gobierno England. con el rey de Absolute Inglaterra. Yes. Sí, I want to suggest quiero that sugerir que el paleoconservadurismo es el antiguo conservadurismo porque existía mucho aquí. Era en gran medida el gobierno del sur. El gobierno de Lincoln asustó mucho al sur porque era un cambio respecto a lo que tenían antes. El antiguo conservadurismo es el aislacionismo y los derechos de los estados, que es un bolsillo interno del aislacionismo. ¿Qué hicieron los Estados Unidos en el momento en que terminó su revolución y de repente Francia necesitaba ayuda? ¿Cuál fue su posición? Lo siento, somos aislacionistas. Lidia con ello, Francia. Aunque había diferencias de opinión, la mayor parte de esa historia temprana de los Estados Unidos era más aislacionista que lo que se encuentra en un neoconservadurismo hoy en día. Yo sugeriría, por lo tanto, creo cuando se llaman a sí mismo paleo, porque es algo que se llaman a sí mismos, no les fue dado. Tienen un punto. Creo que tienen un punto que son la forma más antigua y original del conservadurismo. En oposición a Lincoln, tan defectuoso como era. Graham. Mi pregunta se remonta a unos 15 minutos atrás. La intervención de Dios y Jesús en el cielo de la revuelta de Lucifer y también bajando a la tierra e interviniendo allí y cambiando la cultura de ese lugar, ¿se convierte en un modelo profético para nosotros?
I think that question Creo is a very que deep esa one. pregunta es muy profunda. It depends, I think, if we see it as Depende, separate. creo, de si lo as a vemos como separate un país country in a separado way. en cierto But I modo, certainly don't think pero that ciertamente no creo que God has been anything Dios haya sido approaching nada isolationist or parecido a anything un approaching aislacionista o algo libertarian. parecido a un libertario. I don't fully understand how No the great endo del controversy todo works. cómo funciona I la think gran that we controversia. are Creo que estamos piece by viendo pieza por pieza seeing behind the curtain and detrás de la unpacking it. cortina y I don't quite get all the desempaquetándolo. rules of No warfare. entiendo del todo las I reglas de la see guerra. that this country, this Veo que este earth as a país, whole, esta tierra en su voted conjunto, for votó one por government, un for gobierno a freedom over para un modelo de la equality libertad model sobre la that igualdad Adam and Eve voted for, que Adán therefore, y Lucifer Eva votaron. became king Por lo of this tanto, earth. It Lucifer was se his convirtió en el rey de esta governmental tierra. model that was Era going su modelo de to- gobierno el que iba a that was going gobernar. to rule. And then I've kind of Y luego lo he seen visto viewed como it as donde la the Godhead really kind of divinidad as es a un shadow gobierno government, as en an la opposition sombra, government. como un gobierno And de sometimes the oposición. opposition government Y a veces el can gobierno de la oposición publicly puede fight, but they luchar don't have that públicamente, much power. pero So no tienen people tanto ask, poder. Así que la if gente God is pregunta, real, why do si such Dios es terrible real, things happen? ¿por qué suceden cosas tan Because terribles? he's the opposition government. Es porque es el gobierno de la You don't oposición. vote Republican, No votan a then los republicanos. not be able to afford medical Y cuando bills no and pueden say, pagar las "Why facturas haven't we médicas sorted out dicen, the ¿por qué healthcare no han system solucionado, in no the han United solucionado el States?" sistema de salud en los Estados Unidos? They can't do very much. No pueden hacer mucho. So I don't understand No entiendo todo el of how the funcionamiento great controversy del works. gran conflicto, But de as la we gran get controversia, deeper pero al into profundizar en these algunos de estos subjects, temas, a lot muchas makes more cosas tienen más sense. sentido. I think I've predominantly Yo he visto viewed it as predominantemente it really, rather than como que en lugar God being of a de que separate Dios sea de government, un the gobierno Godhead having separado, la a divinidad tiene un separate país country, separado that they are part of del this que forma country, parte but de the este país, opposition government. pero el gobierno de la oposición. Perhaps there's another way, Tal vez haya another otra parable forma, that otra we could parábola go para that would verlo go into this. que se adentre en I esto. think it's too deep Creo que a es una for cuestión me to want demasiado to comment. profunda para que yo la comente Thinking sin of it pensarlo more. más. Is that okay? ¿Te parece bien? Yes. Thank you. Sí, gracias. I do think that we can understand, Creo que incluso en la comprensión even just in understanding de la World War I and World Primera War y II Segunda Guerra Mundial, as the moves of como the los movimientos del current actual government in gobierno en office, funciones, why horrific things por have qué han happened, ocurrido cosas horribles and under whose y leadership bajo el those liderazgo de horrific things quién have taken esas place, cosas horribles han and tenido lugar, questioned that under y a cuestionando government que where bajo un God gobierno en does el que believe in Dios freedom, sí cree en la libertad, equality la over igualdad por freedom, encima de la but still libertad, believes in pero freedom, todavía that cree en when la libertad, Adam and Eve que and cuando Adán y the Eva majority y la of this mayoría de este planet planeta vote for that votan type por of ese tipo de government, gobierno, when and how can ¿cuándo God y intervene, cómo and puede when and intervenir how Dios can he y not? cuándo y cómo no? So I'll just give Así que voy a couple dar un par of, de I think a couple of voy a dar un par de puntos points, and then we will y close for luego time. cerraremos por el I tiempo. just wanted to give a Quería little dar bit un of poco de history historia of del paleo versus versus el neoconservatism. neoconservadurismo. And as we've done, coming back to Y this como lo model, hemos hecho volviendo a it's este old. modelo, es It's antiguo, not es viejo. It's not a new concept, but No es un it has concepto nuevo, become much pero se ha clearer vuelto that mucho there más are claro que hay these two sides, and estos it's not dos all. lados. Some Y no todo people está claro. straddle both. Algunas personas Some están people are a mitad 75% entre ambos. paleo, Algunas personas son 75% 25% paleo, neo. It's always 25% been neo. that way. Siempre ha sido así. But if we were to do just a Pero si little bit tuviéramos que more of a hacer un recent poco history, más de una historia reciente, going volviendo a la right back to the década 19 de los 20, de 1920, que conduce ya, y luego en la década de 1920, tenías you had estos dos these lados two sides, contra versus la expansión, el expansion, progresismo progressivism, and y el enfoque a más more aislacionista isolationist contra la inmigración. anti-immigration approach. From Por lo what que I he have leído, read, and y I'm voy a just going to scan escudriñar through a few diferentes different fuentes sources que he leído, that I've read, the el paleoconservadurismo paleoconservatism fue was poderoso powerful en los in the años 20 y 20s and 30, 30s,
Pero el problema era todo lo demás, menos el conservadurismo extremo, siguió siendo tan exitoso. Otros modelos siguieron siendo tan exitosos. El New Deal fue bastante exitoso. Luego llegas a la década de 1940 y tienes la Segunda Guerra Mundial. Y como era de esperar, los conservadores estaban divididos sobre la Segunda Guerra Mundial. Si se involucraban no conservadores o aislacionistas y dejar que Europa luchara por sí misma, paleoconservador. El problema para los paleoconservadores es que los Estados Unidos se involucraron y la Segunda Guerra Mundial fue ganada por las fuerzas aliadas. Y eso hizo que el neoconservadurismo o el intervencionismo en general se vieran muy bien. Lo hizo atractivo para la gente. Así que, como la intervención y el New Deal y estas diferentes fuerzas del intervencionismo y el progresismo tuvieron éxito, el paleoconservadurismo y el aislacionismo, esa ideología de la derecha más extrema, nunca ganó suficiente tracción como para tener un impacto importante. Luego llega el movimiento por los derechos civiles y los conservadores comenzaron a rechazar el racismo explícito. Se hizo menos popular ser explícitamente racista. Y el paleoconservadurismo se hundió aún más en el fondo. Luego, cuando llegas a los años 80 y 90, las voces, el paleoconservadurismo y esa vieja escuela aislacionista, antimigración, xenófoba y la ideología de extrema derecha no tenía una voz importante, pero tenía algunas, especialmente bajo Pat Buchanan. Es el apóstol más destacado de la vieja derecha del paleoconservadurismo, especialmente en los años 80 y 90. Y Pat Buchanan ocupó puestos de influencia bajo las administraciones de Nixon y Reagan. Se presentó a las elecciones presidenciales de 1992 con el lema América Primero. Dicen que se hizo eco de los aislacionistas de la década de 1940, de los que querían mantenerse al margen de la Segunda Guerra Mundial y previo a Trump. Así que el paleoconservadurismo bajo Pat Buchanan en 1992, América Primero. Hablan de Phyllis Schlafly. Schlafly es conocida por derrotar la enmienda de igualdad de derechos de las mujeres. Se opuso a la guerra de Vietnam, aislacionista, paleoconservadora. Se opuso a la intervención humanitaria de Bill Clinton en Bosnia y a la mayoría de los acuerdos internacionales desde entonces. Paleoconservador aislacionista. Enumeran algunos otros escritores paleoconservadores. Joseph Soberen, que es un negador del Holocausto. Taki Theodoropoulos, que es antisemita y racista. Pero también, cuando llegas a los años 90, el paleoconservadurismo, aunque sea silencioso, empezó a hacerse un poco más popular. Si nos remontamos a los años 40, el neo realmente tiene mucha influencia aquí, debido a la Segunda Guerra Mundial. Hizo que la intervención se viera bien, hizo caer a Hitler. Entonces nos saltamos mucha historia, llegas a 1989. Entre la Segunda Guerra Mundial y 1989 tienes la Guerra Fría. El intervencionismo neoconservador es bastante popular a través de esta historia. Incluso los paleoconservadores e incluso los libertarios adoptaron la posición: somos aislacionistas excepto contra la Unión Soviética, porque son tan peligrosos y son tan malos que tenemos que luchar contra ellos. Incluso el paleoconservadurismo aquí fue particularmente limitado. Pero en 1989 la Unión Soviética cae. ¿Y qué queda realmente para intervenir ahora? ¿Qué gran amenaza tienen los neoconservadores como tipo de excusa para intervenir en el mundo?
Y dicen que por aquí se puede ver el presagio del surgimiento del paleoconservadurismo. Pero lo que realmente lo derribó fue que tenías el 9/11, el 11 de septiembre, y luego 2003 y la guerra de Irak. 2003, por supuesto, en esa historia, la guerra de Afganistán. 2008 tienes la elección de Barack Obama. 2009 lo asume el cargo. Justo cuando la vieja derecha parecía estar al borde de la extinción, el mundo cambió. En primer lugar, la desastrosa invasión de Irak por parte de George Bush socavó el apoyo de los conservadores a la política exterior de Halcón, que había sido la ortodoxia republicana desde Reagan. En segundo lugar, el colapso financiero de 2008 y la lenta recuperación que le siguió minaron el entusiasmo de los votantes, sino de los funcionarios electos, por los paquetes de libre comercio que promovían los conservadores del mercado. El comercio también estaba implicado en este argumento aislacionista. La negativa de la Cámara Republicana, cada vez más paleocon, a aprobar el programa de alivio de activos en problemas de Bush a fines del 2008 fue, en retrospectiva, un presagio de las fisuras que estallaron en 2016. En tercer lugar, la perspectiva de que los blancos pronto constituirían una minoría en una sociedad políglota cada vez más multirracial inspiró este resurgimiento de este miedo al reemplazo. En 2008, pero realmente en 2009, hay un cambio. Y nos detendremos aquí por el tiempo. Pero aquí es donde se encuentra un cambio. Un cambio entre neo a paleo. Y mucho de lo que hemos discutido en el pasado, hablando de la doctrina Monroe, vamos a empezar aquí la próxima semana y voy a añadir eso, pero mucho de lo que hemos hablado realmente encaja en esta historia de 1989 a 2009. Eso es cuando estaba bajo el neoconservadurismo. George Bush y sus halcones de guerra, todo ese sistema de tipo de gobierno republicano realmente murió en 2009. Y eso es un marcador profético. Es el aumento del conocimiento antes de la ley dominical por una razón. Un aumento del conocimiento antes del 2014. Es para la línea de los sacerdotes lo que 2019 es para la línea de los 144.000. Es un marcador significativo y lo que estás viendo es un cambio en el movimiento conservador entre neocon y paleocon. Y el paleocon es donde está la amenaza más profunda y oscura. Es el paleoconservadurismo el que dio origen en 2009 a la ultraderecha. La ultraderecha surgió directamente del paleoconservadurismo y sitúan su inicio en 2009. Nos detendremos aquí por el tiempo, pero volveremos a empezar allí la próxima semana y hablaremos de su ascenso. Hablaremos del 2009 y del surgimiento del paleoconservadurismo y de algunas otras implicaciones de eso. El objetivo de todo esto es que podamos adentrarnos en la izquierda y analizar sus errores. Pero si tienen preguntas o pensamientos, por favor, traten de recordarlos para la próxima semana. Josephine, ¿te importaría cerrar en oración para nosotros? No me importa. Gracias. Señor bondadoso, te agradecemos mucho por este día de reposo. Te agradecemos que podemos reunirnos en grupo para estudiar tu palabra, para ampliar nuestras mentes, para escudriñar nuestros corazones, para escuchar el mensaje que has dado a tu sierva y para abrazarlo. Gracias, Señor, por estos ejercicios. Nos han enseñado mucho.
we should count ourselves Debemos as, considerarnos very blessed muy bendecidos to have instructions por tener from instrucciones de lo alto above to help us to que nos ayudan direct our a footsteps, dirigir nuestros help us pasos, to navigate que nos through ayuden complicated y nos history, ayudan a navegar por la historia complicada, times in which we por los are tiempos walking complicados through. en los que estamos caminando. We look forward always Esperamos siempre to, las vísperas Vespers, because we know porque that sabemos our que nuestras minds are, mentes van a ser desafiadas going to be challenged, and we bless you and y te thank you and bendecimos give y te you all the agradecemos glory. y te damos toda la gloria. Bless everyone that's Bendice a present todos here los que tonight, están and presentes aquí esta bless noche your people all over the y world, bendice a tu pueblo that en would be todo listening el to mundo the que estará videos. escuchando los Bless our vídeos. leaders, Lord, Bendice a and nuestros thank líderes, you for being with Señor, us y and gracias por estar con walking nosotros y caminar junto a together with us through nosotros history y nosotros a and través de la through historia de this este time. tiempo. En el In Jesus' maravilloso wonderful nombre de name, Jesús we praise you. Amen. oramos. Amén. Amen. Amén. Just one thought. Solo un before we pensamiento close, I antes guess de a question cerrar to y think of supongo during que the una week. pregunta para pensar durante la semana. Trump's election La elección de Trump helped promote, ayudó a facilitate promover the y facilitar el rise of aumento del authoritarianism autoritarismo en todo el worldwide. mundo. It wasn't the cause of it or the sole No fue la cause of causa it. de ello o la única Countries causa de carry ello. their own Los guilt, países cargan con su but propia culpa, it played a part in it. pero jugó So un if papel en Trump ello. is Si Trump es predominantly predominantemente paleoconservative, paleoconservador, he is, que lo es, how come ¿cómo his es que election su elección had that kind of tuvo esa international respuesta internacional? response? Keeping in mind that when we Teniendo en say cuenta que cuando decimos autoritarismo, as a recent el article autoritarismo, made the como un point, artículo reciente lo hizo notar, inextricably linked está to abusive inextricablemente ligado patriarchal a la culture. cultura patriarcal abusiva. Just something to think about. Solo algo para to pensar, consider para the considerar 2016 el impacto del to 2016 al 2022 2022 impact of Trump's de la elección de Trump a internationally. nivel internacional. That's all. Eso es todo. Hope you have a happy Sabbath. Espero que tengan un feliz Thank you sábado. everyone for Gracias a todos y participating so todas much. por participar tanto.